tenemos las proteínas y cantidades necesarias para curar o restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? ¿De qué forma me pueden ayudar? Has llegado al lugar indicado. Naturalmente, te daremos algunas herramientas para sentirte mejor. Bienvenidos. Hola queridos amigos, muy buenos días. Esperemos que tengan un fin de semana preciosísimo, y yo creo que ahorita con el programa que vamos a tener nos va a dar mucho a qué pensar en términos de qué relación tiene la conciencia con nuestro bienestar. Para eso hoy tenemos un invitado especial. Es David Maldonado, es un coach que se dedica precisamente a elaborar esta técnica, cómo se va a ampliar la conciencia sobre el bienestar a través de una actividad física y de otra parte de tecnología que él trae. Y me da mucho gusto presentárselos porque creo que hay mucha tela de donde cortar con este tema. Y David, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Gracias. Bienvenido. Ya tuvimos a Emilio, que pues tú lo conoces, Claro, trabajas claro. con él. Entonces, vamos muy de la mano, fíjate, todos los temas, David, que tratamos Sí. aquí semana a semana, van dirigidos a la cuestión de la salud. Y una de las cuestiones de la salud, sí, hablamos de nutrición, hablamos de actividad física, de la hidratación y de todo esto. Sin embargo, mucho tiene que ver con ese bienestar emocional. Cuéntanos cómo inicias, David, con todo esto. Es te un soy tema sincero. hermoso, la conciencia y el bienestar. Padrísimo, Estelita. Bueno, la verdad es que el inicio de todo esto fue una experiencia personal. En momentos en la vida en la que uno cae en depresión, porque te quitaron el trabajo, porque estás conociendo el mundo, porque Sí. todo, vas para abajo. Entonces, en aquel momento yo había pagado el gimnasio por un año. Y yo dije, pues voy, no tengo nada que hacer, Sí, ¿no? claro. Pero era siempre una correlación interesante. Como estaba mi cuerpo, estaba mi vida. Y en ese tiempo, en esa depresión, estaba yo muy, muy delgado, muy débil. Un día mi mamá me toma del brazo y me dice, ay, tus huesitos. Y yo, ay, mamá, no seas así. Qué Sí se manera siente de decírmelo, motivarlo a ¿no? uno. Exactamente. Fue entonces cuando ingreso al gimnasio, siempre tengo mucho este anhelo de fortaleza. Forma parte mucho de nuestra biología. El sentirnos fuertes no es solamente un aspecto conceptual consciente, sí emana de cierta confirmación corporal de que te sientes fuerte, ¿no? Pero bueno, ingresando al gimnasio ese día, me dice un entrenador, pues mira, haz esto y Tu las rutina de lagartijas. ejercicios. Ajá. Exactamente, ¿no? Pero qué interesante cuando hablas emocionalmente, yo cómo había llegado este estado inaugural con el que yo entro al gimnasio. Pues decaído, debilitado y demás. Al momento de hacer unas lagartijas, no pude hacer una. Y la sensación de que mi cuerpo estuviese en contacto con el piso fue todavía más marcado. Lo tengo todavía muy marcado. Uh-huh. Y en ese momento pensé, David, con que hagas una, significa que te puedes levantar de la vida. Así es. Pues pongo las manos y con la fuerza que emanó, con quizá la misma emoción, Tu determinación. determinación, empujé y hice una lagartija. Dije, ya con eso. Porque ¿qué sucede? En metáfora, 2 o 3 neuronas se conectaron y dijeron sí. Entonces, al día siguiente, repetir la acción, iba recreando una red, iba Neuronal. despertando, exactamente. Y no era desde mi depresión, era desde mi posibilidad corporal. ¿La asociaste en algún momento, David, ese poder hacer digamos, un ejercicio y luego Sí. ir aumentando con la cantidad de endorfinas que el cuerpo va generando y que va haciendo que redes neuronales nutran todos nuestros neurotransmisores? Hacer ejercicio Exactamente. es ver la vida con otros ojos. Cuéntanos, a ver, Play. Eso cambió mi perspectiva del ejercicio, Estelita. Mucha gente que viene a nosotros nos dice, es que ¿cómo emprendo el hacer el ejercicio? ¿Cómo hago que esto funcione? Pues Sí. a veces tenemos que hasta refundar lo que entendemos por hacer ejercicio. Hacer ejercicio es una manera de poder limpiar la casa.
Así es. Es una manera de poder darle luz y vida a las cosas, porque el cuerpo está diseñado para eso. En el cuerpo hay procesos. Uno de los más hermosos es el del sueño. Así es. Mágico, increíble, cómo se desarrolló ese proceso a lo largo de la evolución. Otro, el metabolismo. Sagrado, qué como, qué tengo, qué llevo. Y el ejercicio es otro de los grandes procesos imprescindibles. Claro. Entonces, ¿cambia la conciencia de lo que es el ejercicio? Sí, pero sobre todo, ¿qué es lo que cambia? Mi concepción de que el cuerpo se usa. No, el cuerpo se expresa, el cuerpo se vive. Entonces, ese día que yo me levanté y dije, voy a hacer ya hice mi lagartija, me siento mucho mejor, ¿qué es lo que sucedió? Permití que la vida inscrita en mi cuerpo, que es todas las leyes que están haciendo funcionar todo, sometieran, presionaran, empujaran a la mente en ese momento. Porque es más Un grande la pequeño vida que tu empujón. depresión. Claro. Entonces ahí es cuando el cuerpo empieza a manifestar su autoridad biológica en decirle a la mente, esa estrategia que tienes de depresión en este momento tiene que empezar a irse a un lado, porque no estás viviendo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo manipula el cuerpo? Precisamente con sus endorfinas, precisamente con su energía. Claro. Y algo hermosísimo que le llaman muy comúnmente eficacia percibida. Yo solo me propuse una lagartija, la logré, entonces que hay armonía completa de que lo que me digo lo puedo hacer. Claro, un empoderamiento. Es con una lagartija, no importa la que tú quieras, pero en esa depresión yo tuve una luz de poder y es congruente. ¿Por qué? Porque la viví desde mi cuerpo. Ahí emerge un poquito todo esto, Claro, Estelita. y además, fíjate, cómo ahí vemos la maravilla que es nuestro cuerpo. Sí. El cuerpo humano, y lo hemos comentado en muchos programas, David, es la máquina perfecta. Tú le das, te pones a analizar, por ejemplo, tú, la motivación que te llevó fue que andabas deprimido, decaído. Cuando tú tomas esa determinación de empezar por una lagartija, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás dándole oportunidad a tu cuerpo a que se despierte ese poder autocurativo que estaba dormido, pero que lo tienes. Está ahí. Entonces, ¿cómo ahora que tú ya te dedicas con todo esto como coach, cómo motivas? Cuéntanos, por ejemplo, en un primer contacto, cuando llega una persona nueva, ¿qué es lo que haces con él? Siempre le pregunto, ¿cómo estás tú? Y me da una respuesta. Y esa respuesta ya está estructurada. Siempre la tenemos. Y le pregunto, ¿y qué diría tu cuerpo sobre cómo estás tú? No, pues a ver, ahí cambia la historia, esto es distinto, pues es que a veces me siento cansado, es que no estoy contento. Claro, la historia la tiene el cuerpo realmente. Hay un libro que se llama The Body Keeps the Score, que es de donde también emana mucho nuestro trabajo. Y ¿De quién es el libro? Del doctor Bessel van der Kolk, que es un gran psiquiatra que trabaja el síndrome postraumático, pero a partir del cuerpo. Síndrome postraumático después de qué, de secuestro, de guerra, de ¿cómo? Cualquiera de los de cualquiera, eventos, sí. Okay. Puede ser cualquiera de ellos. Explica muy bien cómo es que la mente en ese momento se reestructura. Se bloquea. Se bloquea, se reestructura de cierta manera para que puedas funcionar. Es decir, ni te pregunta. Como es una emergencia, dice, se cancela esto, se prende esto, se adecúa esto, y así se queda. ¿Y cómo le después, despiertas tú esa conciencia para que se vuelva a capitanear el barco? Ese es un tema súper interesante que ha sido pie mucho de nuestro trabajo. Justo a un paciente que él atendió, le pidió que fuera o empezara a tomar masajes. Cuando esta persona acude a su masaje, de repente el paciente en la camilla grita, ¿en dónde estás? Pensó que la terapeuta, la masajista, se había ido. Y no, dije, estoy trabajando tus pies. Curioso, pero la sensibilidad en la planta de los pies había desaparecido.
Cuando ahí tenemos todas las terminaciones de nerviosas de todo el Interesante, cuerpo. ¿verdad? Pero fíjate que ese bloqueo fue general, qué Fue duro. general. Entonces ella empezó a desbloquear mentalmente desde las plantas de los pies el contacto. Empezó a despertar zonas mentales. Y de repente, no de repente, sino con el pasar del proceso, la paciente comenzaba a manifestar comportamientos que habían sido apagados, pero no estaban del todo conectados en la racionalidad del proceso terapéutico. Decía el doctor, ¿cómo es posible que si no hemos dado ¿de dónde viene? Pues era clarísimo, Estelita, sí, se estimulaban las zonas mentales, pero sobre todo finalmente la persona podía sentir cariño sin riesgo. Aquí hay algunos puntos, David, Sí. en que hemos visto que en planta de los pies, bueno, pues están todas las terminaciones nerviosas desde la punta de nuestro cabellito hasta la punta de nuestros piecitos, todos los órganos de nuestro cuerpo. Y es ahí donde decimos, nuestro cuerpo es la máquina maravillosa, la máquina perfecta. Tú dale el pequeño empujoncito y va despertando muchas cosas que nosotros a veces bloqueamos por protección. ¿Cómo hacemos que esa expresión emocional se dé de mejor manera, independientemente del masaje? ¿Qué más, no sé, qué otras instrucciones o qué otras actividades le sugieres tú a la persona para que empiece a integrar pequeñas cosas diferentes en su modo de vida? Claro. ¿Cómo sería, David? Mira, estamos en una era que afortunadamente nos permite ya observar cuerpos y mentes vivos interactuando con las herramientas tecnológicas. Se ha revelado que efectivamente el cuerpo brinda prácticamente el 80% de tu pensar consciente. O sea, la conciencia viene del cuerpo, tan sencillo. Ya ahorita hablamos de algunos estadios que están claros, pero también hay que entender que, por una parte, el movimiento corporal es básico para el movimiento mental. ¿Desbloquea algunas zonas? Pues más que algunas desbloquear, emociones. las mueve. Las vuelve, si desbloquear como un entender de, se vuelve a vivir eso. Se vuelve a despertar eso. Se vuelve a experimentar. Como un ejemplo, alguien me dice, tengo mis alimentos, pero después de los alimentos me siento inflamado, pesado y demás, ¿no? ¿Cómo le hago para empezar a comer bien? No, es que el tema no es empezar a comer bien. El tema es volverte a sentir bien comiendo. Porque estás atrapado en un ciclo. Ve por una comida saludable y a los 20, 30 minutos haz consciente cómo te hace sentir esto. Pero ya lo estás haciendo desde la veracidad de tu cuerpo. Entonces se vuelve a mover la saciedad, la satisfacción natural. Y no pues una alimentación que termina siendo pues no muy vigorosa, ¿no? Más bien como que hasta nos comprime, nos inflama. Y así queremos ir a manejar una empresa. ¿No? Sí, exactamente. Se nos complica todo. Aquí nos hiciste favor, previo al programa. Estábamos comentando precisamente, querido público, con David, esta pregunta que te vamos a hacer. Dice, ¿cuál es la realidad que pide una reformulación por parte de la persona para generar su bienestar? ¿Qué es lo que lo lleva, en términos generales, a esa reformulación? Sabemos que es el malestar, el cómo se siente y demás. Pero ¿qué es a nivel, no sé si podríamos decirlo, a nivel neuronal, a nivel de neurotransmisores? ¿Qué motiva a esa persona que ya ha estado durante un tiempo en una, digamos, en una cuestión de estancamiento, por llamarle de alguna forma, emocional? ¿Qué es lo que en un momento dado le viene con ese insight en el que dice, quiero y esto tiene que cambiar? ¿Cómo es? Mira, a veces es tan sencillo, Estelita, como el simple hecho de volverte a sentir vivo. Te da esperanza. Te da motivación.
realmente no son conceptos tan racionales. No. Son conceptos experienciales. Y muy simples. Y muy sencillos. Uh-huh. Es difícil que cuando estamos en depresión nos aventemos a bailar, porque todo está en un estado de sálvenme, de cuídenme, me siento mal y demás. Y tienes la razón, el cuerpo cuando se siente en peligro se contrae. Cuando se siente lastimado, ¿cuál es el mecanismo neuronal? Retraerse, buscar ayuda, cuidarse, que es gran parte de la base de la depresión. Y con ello mucha acumulación de adrenalina. De adrenalina, porque el cuerpo, por un lado, quiere vivir, de energía y demás, pero también está la angustia del miedo, del entorno en el que tú crees que estás. Y posiblemente sea un entorno muy caótico, muy terrible. Aquí es voltear la mirada y hacernos más conscientes de lo que ahorita nuestros avances científicos nos están revelando de la maravilla natural, de la naturaleza. La magia de un abrazo. Uy, ese es maravilloso. Sí, efectivamente. No te vas a curar con uno, no. Pero sí te... Pero reconforta mucho. Pero reconforta mucho, ¿no? Ajá. Este distanciamiento profesional humano me imagino que es muy positivo para ciertos contratos, pero de alguna manera también acudir a que el entorno empiece a ser de mayor seguridad y confianza. De confort en lo emocional. De confort. Y de cercanía, David, porque muchas veces el solo hecho para una persona que entra al consultorio, el solo hecho de sentirse escuchada, de sentirse visto o vista, para esa persona sí. significa otra vez energía Vida. en la que dice, sí importo. Claro. Sí, exacto. Entonces, aquí dentro de tu técnica, ¿tú tienes algunos instrumentos, se los aplicas? A ver, cuéntanos, porque está muy interesante. Hay opciones, generalmente cuando la persona tiene un estilo de vida activo, productivo, pero que ya ha entrado sobre ciertos desbalances. ¿Qué es un desbalance? Pues en donde la atención ya no está en mí. Y permito que se exploten niveles de estrés muy graves, que la alimentación se desvaríe, que la actividad física se olvide. Y es que estamos sometidos a estilos de vida. Y más en este momento de una cuarentena que ha generado muchas de esas cosas. Muchas de esas cosas. Lo primero que hacemos es, bueno, si estás en esta capacidad de movimiento, por así decir, pues entonces vamos a comenzar desde el cuerpo. I'm Ready, o el modelo en donde estamos, es eso. Todo es del cuerpo a la mente. Empezamos con el cuerpo, con el cuerpo. Así es. Entonces, ¿qué te es posible hacer? Una caminata, ¿no? A lo mejor muy... Tú no tienes una idea, la caminata, qué bien te hace. Sí, dicen que, fíjate, según yo sabía, a ver, tú eres el experto en la parte de ejercicios y demás, dicen que la caminata es el ejercicio que más desplaza grasas en el cuerpo y las desplaza a los lugares en donde debe estar. O que ya no deba de estar. O que ya no deba de estar. ¿Sí es cierto eso, David? Lo que sí es cierto es que a partir de 30 a 40 minutos en una caminata ya empieza a haber una bioquímica diferente en el cuerpo, propiciada por el mismo andar. ¿Qué pasa con esas endorfinas? ¿Desplazan esa? Hay que entender que la grasa no se hace líquida. En términos emocionales. En términos emocionales, ¿qué es lo que nos sucede? Vamos como transitando. Si esa persona, perdón que te interrumpa, si esa persona viene de una situación de estrés muy fuerte durante X tiempo y está como disco rayado, ¿no? En el mismo círculo, retroalimentando la misma situación que le viene generando más tensión, más estrés y que por consiguiente suelta más adrenalina. ¿Cómo esa adrenalina se va viendo desplazada en el momento en que se inicia, por ejemplo, lo que decías de la caminata, en donde entra en acción la presencia de las endorfinas? ¿La desplaza? ¿Cómo? Vamos a entender un poquito cómo inicia esto en el cuerpo. ¿De acuerdo? Supongamos que en este estado, con ansiedad, con depresión, emprendemos una caminata. Esta caminata a los 20 minutos empieza a acelerar el ritmo cardíaco. Obviamente una caminata que represente un esfuerzo, ¿no? Empieza a acelerar el ritmo cardíaco. Obviamente esta aceleración del ritmo cardíaco empieza a orientar una diferente mentalidad.
Y otro ritmo a nivel del músculo Otro que es el negocio. corazón. Sí, y si lo haces con alguien, es mucho más terapéutico. Porque la persona puede estar atrapada en su propio tema, pero cuando estás caminando es una manera de caminar el problema. De No sentirse acompañado con la otra persona. con la otra persona o con el tema empezarlo a fluir. Yo te invito a que quieras platicar un momento emocional, pero caminando, caminando. En coaching se conoce mucho esto como walk the talk. Para que fluya, no es que fluyan los pensamientos, no, es que tu cuerpo está en movimiento, está oxigenando el cuerpo. Están propiciando otros estados mentales. Cuando tienes otro estado mental, gracias a esa satisfacción de caminar, de ver los pajaritos, el árbol y demás, el problema ya no empieza a ser tan grande. Y que ya hizo ahí su efecto terapéutico el oxígeno, porque en presencia del Claro. oxígeno, virus, bacterias, hongos, Uf, parásitos, todo eso se dispara. se va controlando, se va minando Sí. y hacemos un proceso de destoxificación, ¿no? En el Exactamente. organismo, pero que eso va a repercutir de alguna forma también en la parte de comportamiento. Fíjate qué hermoso Exactamente. es ver qué comemos, cómo Uf. somos, qué ejercicio hacemos, cómo nos sentimos. Por ejemplo, esta pandemia que nos cerraron los gimnasios y todo, dices, ay, sí se siente el Por cambio. supuesto, porque se deja de mover la vida, se queda como en un estado de, primero de preocupación, de inseguridad, De segundo de prohibición, no acción, de puedes hacer esto, prohibición. no puedes hacer muchas cosas que generan más estrés todavía. Es como cuando te dicen no puedes hacer tu vida, la tienes que hacer de otra manera. Imagínate el golpe que fue para muchos de nosotros, porque yo también lo experimenté de repente. ¿Qué hago? Lo primero que hice es, ¿qué hago para mantenerme bien? ¿Y qué Pues, hiciste, pues David? me conservé en ejercicio. Todo y religiosamente, pues porque yo ya soy muy así. Yo encuentro en mi ejercicio muchísimas cosas. Si me lo quitas, ahí sí, ¿no? Aeróbico, anaeróbico, ¿qué haces de ejercicio? A ver, Hago aeróbicos compártenos tu secreto. no, hombre. Eh, los- el aeróbico lo hago con mi cardiovascular en una bicicleta. Aquí hay una fórmula interesante que he ido yo como una recetita muy padre, en donde me pongo en la bicicleta, es que es Fija. fija, una elíptica o una bicicleta. ¿Por qué? Porque voy a estar consciente de lo que esté sucediendo en mi cuerpo. Si es caminado, voy a estar consciente de que no me dé un golpe, no me caiga. O ¿No? de que estés poniendo los pies de forma Exactamente. adecuada, porque muchas veces eso lesiona. Por ejemplo, Exactamente. en una caminadora sucede. Sí, Esos, si no, pues tienes que estar cuidando que estés en ese entorno, ¿no? Pues realmente cierro, elijo mi música, sobre todo la música que me va a evocar el estado emocional que quiero generar. dependiendo de la que te gusta, si es Sí, música tropical, no, música no mucho, yo clásica. soy más de pues música electrónica, un poquito de música épica, cuando me quiero sentir guerrero y estar así. Realmente puedes manipular tus estados porque el cuerpo te da la posibilidad. Y la música, Y la música, olvídate, divertidísimo. es Entonces, el de ahí medio perfecto es el para medio hacerlo. perfecto. Cierro los ojos. ¿Por qué? Porque así activo mi interocepción. ¿Qué es Es interocepción? el sentido que Cuéntanos. nos permite interpretar, percibir lo que está sucediendo en el cuerpo. Tiene un grado muy pequeño consciente, que quiere decir que no eres realmente tan consciente de todo lo que está funcionando. Porque de ser así, imagínate que estrés, ahora tengo que ver qué quiere el estómago. Pues no. ¿Eso va en relación con tu sistema nervioso central o Es en cómo? función, exactamente. El sistema nervioso central tiene prácticamente automatizado y el sistema vago, que es el Y que en está enfrente. neurovegetativo. Neurovegetativo, sí, y tenemos también la parte, ahorita voy a hablar un poquito de la corregulación del Por sistema favor, vago, que sí, sí, habla de las sí. tres Eso es muy fibras, bueno. Ajá. pero en esta instancia lo que estoy haciendo es hacerme consciente de las sensaciones que emanan de mi cuerpo. Esto es como tratar de ponértelo en metáfora, percibir cómo está la energía fluyendo de tu ¿Te concentras en cuerpo. la respiración? En la ¿Cómo? respiración, por Ujú. supuesto. Procuro que los primeros 10 minutos sean de respiraciones amplias y lentas. ¿Para qué? Para oxigenar y hacer fluir mejor mi cuerpo. Ya que estoy en ese estado, porque es una manera de cambiar tu estado corporal, Sí, por supuesto. empiezo a recrear la película con el soundtrack de la música que está detrás.
Acuérdate que la mente lo que hace es simplemente poner en imagen todo lo que sucede, tanto adentro como afuera. Y la fantasía es un recurso magnífico. En esa fantasía, David, tú le puedes sugerir a alguna persona que te esté visitando para que la atiendas todo lo que es sus objetivos. ¿Cómo quiere ver cierta área de su vida? Esa imaginación creativa. ¿Le sugieres tú de alguna forma que le implemente, que tenga esa imagen vívida para que el cerebro empiece a Claro. improntarla? ¿Cómo? ¿Qué le dices? Cuando llegan a nosotros en sus sesiones en el gimnasio, aplicamos lo que se llama el entrenamiento consciente, ¿Cómo es? que es esta técnica sobre donde la persona al inicio coloca una intención. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me En quiero cada sentir? área de su ¿Cómo vida, quiero? ¿cómo, David? No, personalmente, en ese momento en el Ah, ok, ejercicio. Vas lo a que le vino entrar, a la mente en ese momento. o lo que trae. Ujú. Llega al gimnasio y yo le pregunto, ¿cuál es tu intención de hoy? No, hoy me quiero sentir fuerte porque voy a ir a esto y a lo otro. Ah, perfecto, pues vamos entonces a la segunda fase. Vamos a corporalizar la emoción. Tus 10 minutitos en la elíptica, por favor. Cerramos los ojos, ponga su música y evoque toda aquella imagen, toda aquella historia que te haga sentir así, que te prepare para lo que vas a hacer. De pronto empieza a ver los cambios en el cuerpo. Cuando la persona ya está así, es que ya está corporalizado. Baja de la caminadora y ¿cómo te sientes? No, pues estoy listo, vaya. Y de repente les pregunto, ¿qué fue lo que tú imaginaste? ¿Que iba en una moto, ¿no? Con la música, sintiéndome libre? Fíjate cómo la gente hace sus propias recetas. No, y Yo hubiera hecho otra cosa, pero sí, pero depende de la percepción de cada quien. claro. Y esa sensación de libertad, pues imagínate, para esa persona yo creo que es importante quitarse Sí. muchas ataduras, y en esa sensación de me sentí libre, pues es ese pequeño empujón que va a generar cambios maravillosos en todo su organismo. Y fueron Y a 10 nivel mental, minutos. No, y 3 eso que no minutos. hemos llegado a la parte de la ejecución del ejercicio. Porque ahí ¿Cuánto es tiempo otro dura tema. una sesión Pues contigo? 1 hora, lo Una mucho. hora. Ey. Obviamente es en el gimnasio, ya tenemos un método, una técnica, está estructurado, o sea, ya lo hemos hecho muchas veces, ¿de acuerdo? En este sentido, ¿es posible hacerlo en 1 hora? Fíjate que tu gimnasio, como que cuando yo me quedo pensando en ti, en Emilio, que por cierto le mandamos un Un beso y un saludo, Emilio. abrazo. Ya ves, mira lo que lograste. Aquí estamos. Lo importante que es el resurgir de Sí. muchas formas, el reinventarnos de muchas maneras, y el decir, bueno, todo esto de la situación de la pandemia, de la cuarentena, que nos represente como ese impulso de decir, pues sí nos pega por momentos porque, bueno, somos plenamente humanos. Sin embargo, ¿cómo ese reinventarnos a través de ese ejercicio, o simplemente de la cuestión de la respiración o la de hidratación? Uy, qué Que gran decimos, pregunta. y son cosas simples, Sí. porque muchas veces dicen, no, ¿cómo voy a cambiar todo esto? Pues es con las cosas que cotidianamente realizas. Si tú me cuentas, y estuvimos también cuando vino, que nos hizo favor de dejarnos entrevistar a Emilio, ¿cómo es su gimnasio? A mí me da la impresión, y te voy a decir que de lo que hemos platicado, Emilio, tú y yo, me da la impresión de que el gimnasio de ustedes, a diferencia, por ejemplo, del mío, no hay entrenadores como para nada más un ejercicio en donde no se está, digamos, viendo Claro. o indicando, te va a suceder esto y esto y esto a través de una química de cerebro en el manejo de emociones. No es el entrenador clásico, es un coach. ¿Eso es en general en el gimnasio o también hay otro tipo de entrenadores? Hay cuando diseñé esto, lo pensé como para que se pudiera hacer en cualquier gimnasio con cualquier persona. ¿Por qué? Obviamente, el entrenamiento consciente se puede aplicar de 3 maneras. Contigo mismo, que yo me pongo mi intención. El pasito en ejecución es qué tanto estoy cumpliendo esa intención, en quién me estoy convirtiendo, qué versión de mí es la que se está expresando realmente. Muy bien. ¿De acuerdo? Uh-huh. En la versión de DUA o dupla, sí interactúa el entrenador y la persona.
El entrenador lo único que tiene que hacer es entender los pasos de la sesión y le pregunta, ¿cómo sientes que estás haciendo tus ejercicios? ¿Qué podrías pensar para hacerlos mejor? ¿Esto lleva ¿no? una forma de metodología? Es una metodología. A ver, cuéntanos desde el principio, porque te digo que son temas en donde el ser humano, desde un movimiento físico, Sí. está viendo la vida de diferente forma y está cambiando su forma de vivir. O sea, ya es una transformación de todo a todo, a través de un simple movimiento, de un ejercicio que luego dicen, bueno, pero puede ser una persona que tuvo un accidente o que está en silla de ruedas o lo que... No importa, el ejercicio a través simplemente de la respiración, David. Exactamente. Qué hermoso es eso. Y es posible desde que también eres consciente de que es posible. Nosotros no modificamos el entrenamiento. No nos metemos la mano ni en el karate ni en el yoga. Los dejamos intactos porque ya están hechos. Lo único que nosotros hacemos es ampliar la mirada de lo que estás haciendo y quién estás siendo. ¿Observas ahí la forma en cómo respira? Sí se observa todo eso, pero es muy poquito ves. Porque pues está agitado, está levantando pesas, se corre para allá, regresa acá, pues, ya se dispersó todo, ¿no? Lo que sí observas es la actitud con que lo está haciendo. Hay un momento en el método en el que yo detengo la sesión, hay un descansito de 1 minuto y le pregunto, ¿qué sientes? No, pues siento, ¿qué estás pensando? No, pues esto. ¿Cómo coincide esto con lo que tú quisiste lograr al inicio? No, pues no quedé. Ok, ¿qué vas a hacer distinto? No, pues esto. Ahí es donde empiezas tú a darle ciertas indicaciones para una toma de conciencia. Él, con las preguntas, toma conciencia de sí mismo en el ejercicio. Porque es el cuerpo en movimiento, es la mente en movimiento, es el ser en movimiento. A diferencia de cuando estamos en terapia, hay una expresión de la persona, bueno, está relajado, está sentado, pero se está comunicando sobre la historia. Cuando tú en le ese preguntas, momento, ¿no? ¿qué sientes? ¿Estás desarrollando en él el que se plantee a través de imaginación creativa? ¿Cuál es realmente la meta de lo que él busca? Sí, solamente que eso es cuando el método del entrenamiento consciente son fragmentos que construyen un propósito mayor. La gente con nosotros entra a procesos, no a sesiones individuales como tal, porque al final de cuentas lo que queremos es que empiecen a ser tan frecuentes que ya estén fincadas y haya un proceso, haya una evolución. La persona entra a construirse para alcanzar cierto propósito. Un mayor bienestar, un objetivo profesional. Empezamos con un sencillo establecimiento de propósito, con su psicomagia, su ritual, su interacción y demás, ¿no? Cuéntanos de psicomagia, eso es hermoso, cuéntanos. Fíjate que ese término lo escuché de una colega mía que se llama Noris, que yo le explicaba lo que hacemos. Yo le decía, lo que yo hago es jalar de las tradiciones, los rituales, que son humanamente representativos porque somos muy simbólicos y necesitamos enriquecer las cosas. Nosotros le damos valor a lo ¿Por que la parte hacemos. cultural? La parte cultural, histórico-cultural, tradicional, que va y retomamos. Hay momentos en los que encendemos una velita, pero pues no como si fuera un cumpleaños, porque simbólicamente encender la luz en la oscuridad representa esperanza. Y guardamos la intención dentro de una cajita. ¿Por qué? Pues porque es algo que voy a construir, es algo que se va a gestar. Entonces, simbolismos que no es para hacer bonito el proceso, es para hacerlo, para humanamente desarrollarnos. No existe un humanismo seco, básico, empobrecido. Aquí trabajamos desde la dignidad y riqueza de ser una persona capaz de crecer y de darle valor al mundo, no de quitárselo. Claro. Ahora, ese crecer, ¿cómo valoras tú? Ya haz de cuenta que ya tiene un tiempo en el gimnasio esta persona. ¿Cómo le vas dando tú de 0 a 10 en una escala? ¿Cómo saber en qué parte va de esa evolución, de ese desarrollo de conciencia del que se habla a través de esa actividad física? En todo método siempre debe haber un punto de seguimiento y de verificación.
¿Cómo lo haces? Primero preguntamos, ¿cómo estamos yendo? ¿Cómo sientes tú que estamos encaminándonos hacia el propósito? No, pues bien, mal, que quién sabe. Ok. Ese es un punto de vista más como perceptivo de la persona hacia su objetivo, que es muy valioso, porque él sabe si se está alejando, si sabe si está perdiendo. El coach no puede llegar a ¿Cómo decirle, lo ¿no? vuelves a encauzar, digamos? Supongamos que se siente alejado, entonces hay que entender, hay que ir por evidencias. A ver, vamos por las evidencias. ¿Tienes más contacto con tal persona? Sí, entonces hay un avance. ¿Esto lo haces estando sin hacer ejercicio la persona? Esto ya es conversacional, claro. Okay. No, en la parte del ejercicio hay que darle el espacio al cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ir por evidencias. ¿Esto que estás haciendo hoy lo hacías antes? No. Entonces reconócele el valor. Segundo punto de evidencia, el más fuerte, el cuerpo. ¿Cómo está la vitalidad de tu cuerpo? Tu energía. Tu energía. Ay, me siento mejor. Perfecto. ¿Cómo está tu metabolismo? No, pues siento que tengo más hambre, pero como bien y demás. Se está moviendo. ¿Cómo está tu capacidad de expresar tus emociones? A veces la persona recae en su historia, pero no es la realidad. Es una forma de percibirla nada más, forma pero no de es la percibirla. realidad. ¿Quién te saca de ahí? El cuerpo. El cuerpo te vuelve a decir, no se te olvide que estás vivo. Ya bajaste esos kilitos. Ya hay un cambio. Simplemente en autoestima, David. En autoestima, en reflejo. El coach no convence. El coach ayuda a que se pongan las evidencias y se valoren de la manera adecuada. Y que la persona ponga la meta, que es lo que cree La persona pone la meta, exactamente. Ahora, si alguien llega y me dice, yo quiero que mi meta sea verme súper fuerte, así, meterme todo lo que sea posible. Pues no, obviamente no. Somos un modelo que construye el cuerpo, que construye la vida. No es posible generar un bienestar para saciar un malestar. Ahí es en donde dices, pues está mal, ¿no? Hay grandes cambios en el fitness, Estelita, y que los vamos a empezar a ver en donde la gente puede empezar a poner en diferente valor jerárquico la imagen, quizá, la costumbre. ¿Cómo cambia, cómo harías tú, cómo diferenciarías, por ejemplo, tú un entrenamiento hacia una persona que practica, por ejemplo, boxeo? Uy. Mira, tocaste un tema interesantísimo. Los deportes generan mentalidad, generan estructura. Así es. El karate es muy bueno si quieres propiciar una mentalidad de propósito y de valor, del sentido de progreso, del sentido orden, de desarrollo, de orden, de disciplina. Es una filosofía del ¿Y en el cuerpo. box? Estrategia, control, manejo del impulso, conocimiento del otro. Si tú no elaboras una mentalidad suficiente para poder responder a cualquier altibajo que te presente tu adversario, no vas a poder elaborar el movimiento y el golpe preciso. Suena complejo, pero lo tienes que hacer en fracciones de segundos. Sí, suena complejo porque al final del día es, por ejemplo, en una situación de una persona que está practicando karate y a otra que esté practicando boxeo, Claro. las dos al final del día son formativas. Son dependiendo de la finalidad de cada una de esas actividades. Exactamente. Si eres director de una empresa y tienes que tomar decisiones prontas y adecuadas, el boxeo es tu mejor fuente de poder fortalecer las estructuras que generan estrategia en tu mente. Ahora, culturalmente hablando, ¿para una mujer también el box? También, ¿por qué ¿Cómo? no? Hay prácticas, no les voy a decir que se metan a artes marciales mixtas, ¿no? Peleas de jaula ni nada de eso. Pero el simple boxeo, y hay muchos gimnasios que tienen espacios de boxeo, y con que te empieces a recibir la instrucción propia de un boxeo frente a un saco con tu entrenador, es suficiente. Por ejemplo, hay un ejercicio que llama mucho la atención, es el jiu-jitsu. Sí, artes marciales, ese sí lo tengo cerca de una casa. Yo no lo he practicado, pero yo creo que la riqueza de esto es que ya podemos prescribir deportes para nuestros beneficios vitales. Y en ese moverse se está haciendo un despertar en cuanto a la expresión de tipo emocional en la persona. Claro, eso es innegable. Si se mueve el cuerpo, se mueven las emociones. No es algo que nosotros querramos decir, no,
porque es el mecanismo. De la conciencia precisamente de la que hablábamos, tiene 3 estadios, ¿no? El protoser, que es toda esta información que sube al cerebro, que nosotros no podemos tocar, no metemos mano. Posteriormente esta información pasa a otro segmento que se llama el ser central. Ahí es en donde se configuran las emociones. ¿En qué parte del cerebro? A ver, cuenta. Casi todo eso es en el tallo cerebral o en diferentes zonas. ¿Y la otra? ¿La primera? El protoser es generalmente el 100%, no, 80% según como es podido entender, es en el tallo cerebral. Tallo cerebral, claro. Que tiene 2 vínculos, uno más autónomo que el otro y demás, pero ya es más complejo, ¿no? Donde en el segundo estadio se reformulan las emociones. Es decir, lo que estás sintiendo se tiene que matizar en estados emocionales, porque ese fue nuestro lenguaje primario. Nuestro lenguaje cuando no teníamos cerebros, pues eran emociones, que hoy en día ya son acciones empaquetadas. Ya sabemos cómo funciona. Imagínate que el cerebro que tú tengas que diseñar tu emoción del enojo. ¿Eso no. correspondería qué a sistema límbico, David? No, esto es como fisiología de la conciencia. Es una propuesta que hace Antonio Damasio, que es un gran neurocientífico, creo que es de los más grandes, que se ha evocado a estudiar la conciencia y ha tenido acceso. ¿Cómo? ¿Cómo estudia la conciencia? ¿A través de, Pues, de la parte que compone toda la cuestión de cerebro? ¿Cómo? Mira, según como he leído sus libros y demás, son experimentos a través de herramientas que permiten ver al cerebro en acción. En una de ellas, en acciones estimuladas. ¿Con tomografías para coloración del cerebro? ¿Cómo? Múltiples. Okay. ¿De acuerdo? Otra es cuando encontramos pacientes, o cuando él encontraba más bien pacientes con alguna falla cerebral. Entonces, si esta zona cerebral está fallada, ¿cómo es que puede la persona seguir siendo consciente? Pero entonces, ¿puede tratar hasta paciente psiquiátricamente afectado? No, sí, bueno, Antonio Damasio es de los grandes, ha estado involucrado realmente, ha tenido el privilegio de tener el fondeo suficiente durante toda su historia para poder... ¿Antonio qué? Damasio. Damasio. Justamente, mira, si me permites. Sí, Estoy tratando de terminar este libro porque yo me tardo meses en poder terminar uno de sus libros. Mira, vamos a compartirlo con el público. Sí, por supuesto, por supuesto. El cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos y ideas y el yo? A través del sistema límbico en muchas cosas, ¿no? Sistema límbico, sistema nervioso central y sistema vago. Neurovegetativo. Todo hacia arriba. Cuerpo calloso. Ay, es que el cerebro lo estudias y entre más lo estudias, sí, más vemos que tenemos mucho que aprender todavía. Y es una parte hermosa porque entendiendo qué es lo que estamos viviendo, estamos entendiendo cuáles son las partes de ese cerebro que más utilizamos y que además incurre mucho en preceptos culturales que tenemos en este momento. Exactamente. Es hermoso, ¿no? Qué bueno. Antonio Damasio, queridos amigos, para quien quiera adentrarse más en todo este mundo de cómo el cerebro crea al hombre a través de su situación actual y crea esta conciencia de la que nos habla David. ¿Qué crees, David? Ya se nos acabó Ya se nos acabó el tiempo y se quedaron 8 preguntas en el tintero. No te preocupes, ya hay 8 programas adelante. Me parece muy bien. Pues mira, dándole las gracias a Emilio porque nos puso en contacto contigo. Emilio. Y bueno, querido público, nos despedimos de ustedes. ¿Quieres dar tu teléfono? Gracias. Despedirte para que ya le demos fin al programa. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, me pueden mandar un WhatsApp al 55 27 29 02 90. Nuestra página se llama I Am Ready Fitness Your Life. Es un grupo en Facebook o en Instagram im-ready-fyl. Perfecto. Tenemos ahorita ya también nuestra plataforma en YouTube. Está I'm Ready Finish Your Life. Va a estar tu entrevista, va a estar las que hemos tenido. Bueno, feliz de y la algo vida. que tenemos que se llama The Body Coaching Channel, que es recopilación de estos estudios que han podido a construir esta orientación. David, eso es bien importante. El hecho de tener ese portafolio de evidencias es maravilloso porque compartimos con otras personas y a la hora que lo ven dicen, sí se puede. Esta persona también cursó por este tipo de situaciones, entonces a través del desarrollo de este sistema que ustedes emplean, pues mira, maravilloso.
David, me dio mucho Muchas gusto gracias. tenerte aquí en No, nuestro el honor programa. fue mío, en verdad, Estelita. Qué Muchas lindo, gracias. qué lindo, muchas gracias. Querido público, nos despedimos, que tengan un fin de semana maravilloso. Mi nombre, como ustedes saben, es Estela González y mi teléfono es el 55 22 19 21 75. Todas las preguntas nosotros las contestamos y estamos a sus órdenes. Que tengan un fin de semana hermosísimo y muy Igual. lleno de energía y de salud. Hasta luego.